Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón ha vuelto a contener la respiración. Durante semanas se ha hablado de las noches parisinas, las imágenes de España, las acusaciones de el mismo lugar, las insinuaciones mutuas y las declaraciones atribuidas a terceros. Ahora, una expresión mucho más dura que ha llegado a los pasillos ha encendido la agenda. Según las acusaciones, Can Yaman, en una conversación privada con su círculo más cercano, dijo lo siguiente sobre Demet Özdemir: «Ya no quiero ni ver su cara». Esta frase se difundió rápidamente de boca en boca y luego apareció en las páginas de la prensa. Sensacionalista con el titular, comentario escandaloso. El momento, el tono y el contenido. Cuando todo se juntó, el asunto dejó de ser un simple rumor y se convirtió en un gran titular de crisis. Según la información extraoficial, Can Yaman se reunió con un grupo reducido de amigos tras una intensa agenda de proyectos en Europa. A medida que avanzaba la conversación, se abordó el tema de las noticias recientes sobre Demet Özdemir. Según las acusaciones, Yaman permaneció en silencio durante mucho tiempo ante las preguntas y comentarios sucesivos, y luego pronunció esta frase en tono irritado. Se afirma que estas palabras no fueron dichas para ser difundidas a la prensa, sino que se filtraron a los medios del corazón a través de las declaraciones de una persona presente en el lugar. Es decir, no se trata de una declaración, sino de la filtración de un momento privado. Los comentaristas del corazón coinciden en que esta frase es una de las más duras que se han escuchado hasta la fecha. Porque esta vez no hay insinuaciones, sino un claro énfasis en la distancia y la ruptura. Según los expertos, la frase se puede interpretar de tres maneras diferentes. Ruptura emocional, una ruptura irreversible. Establecimiento de límites, una postura firme contra que se mencione su nombre junto al de ella. Explosión de cansancio, la manifestación repentina de una presión acumulada durante mucho tiempo. Esta dureza se interpreta como la expresión del sentimiento de «ya basta». El hecho de que esta afirmación coincida con los rumores de que Can Yaman también estaba en el mismo lugar, tras las imágenes de Demet Özdemir en París, no se considera una coincidencia. Además, las insinuaciones que se atribuyen a ambos con anterioridad han convertido esta salida en un momento de ruptura. La pregunta que circula en los pasillos de la prensa rosa es clara. ¿Es esta la última explosión de lo que se ha ido acumulando durante mucho tiempo? El pasado de la pareja ha vuelto a salir a la luz con estas duras palabras. La historia, que en su momento se describió como una relación armoniosa, tranquila, distante pero fuerte, entró en un profundo silencio tras la ruptura. Ese silencio ahora da paso a las supuestas frases duras. Según los comentaristas, este cambio apunta a una evolución emocional. Serenidad, distancia, insinuaciones, ruptura dura. El frente de Demet Özdemir, silencio y postura con mensaje. Tras la difusión de esta afirmación, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Demet Özdemir. Sin embargo, los contenidos breves y neutros que la actriz ha compartido en las redes sociales han sido interpretados por sus fans como «sangre fría». Según información privilegiada procedente de su entorno cercano, Özdemir no quiere que este proceso se convierta en un debate público y prefiere conscientemente no entrar en polémicas. El bando de Can Yaman, la afirmación de que ya se ha marcado un límite. Fuentes cercanas a Can Yaman afirman que el actor está molesto porque su nombre sigue apareciendo en los medios de comunicación en relación con sus antiguas relaciones. Se afirma que esta dura frase tiene como objetivo marcar una línea. Según una información privilegiada, otra frase que Yaman habría dicho a su círculo más cercano sería la siguiente: que cada uno se ocupe de su vida. Mi camino está claro. Las redes sociales se dividieron en dos. Con la difusión de la acusación, las redes sociales se dividieron en dos bandos. Los que entienden a Yaman. Es normal que explote después de tanta presión. La claridad es buena.
Ya no quiere que se le mencione junto a ella. Los que defienden a Ozdemir. Esas palabras son muy duras. No se pueden filtrar conversaciones privadas. El silencio es una muestra de madurez. La frase «no quiero ni verle la cara» se mantuvo en las listas de tendencias durante todo el día. Según los expertos en comunicación, esta frase, aunque a corto plazo puede causar un gran revuelo, a largo plazo es arriesgada para ambas partes. Desde el punto de vista de Kanyaman, la dureza puede crear una percepción descontrolada. Desde el punto de vista de Demet Özdemir, el silencio puede aportar respetabilidad, pero también puede alimentar los rumores. Panorama general, la crisis crece hasta que se aclara la situación. Recomendación conjunta de los expertos. O bien una explicación breve y clara, o bien silencio total. ¿Es este el punto final? Si echamos un vistazo a la historia del mundo del espectáculo, este tipo de declaraciones tan duras suelen considerarse el final de una etapa. Sin embargo, esta historia es tan compleja y tiene tantas facetas que es difícil hablar con certeza. ¿Habrá nuevas acusaciones? ¿Hablará alguna de las partes? ¿O estas palabras son realmente el punto final? Ya no quiero ni verle la cara. Aunque no se ha confirmado la veracidad de esta frase, ha sacudido profundamente la agenda de la prensa sensacionalista. ¿Se trata de un momento de ira o del anuncio de una ruptura irreversible? El tiempo dará la respuesta. Pero lo que es seguro es que esta historia sigue hablando, incluso en silencio. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.